Las eliminatorias CONMEBOL están de regreso para la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. En este video repasaremos toda la información de las eliminatorias CONMEBOL 2026, desde los boletos para la Confederación hasta las fechas de los partidos. El formato de CONMEBOL para las eliminatorias mundialistas de 2026 seguirán bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta. Mismo formato desde las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998. Estos son los criterios de desempate: mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles anotados, mayor número de puntos obtenidos en los duelos entre los equipos empatados, mejor diferencia de goles en los duelos entre los equipos empatados, mayor cantidad de goles marcados en los duelos entre los equipos empatados y mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante en los partidos entre los equipos en cuestión. Pero con la ampliación del Mundial de 2026 de 32 a 48 selecciones, la CONMEBOL recibirá más cupos para la máxima justa futbolística. Para las eliminatorias 2026, CONMEBOL entregará 6 boletos directo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Junto a un medio boleto, el séptimo lugar clasificará al repechaje, mismo que tiene fecha para celebrarse en marzo de 2026. Los últimos 3 lugares no clasificarán al Mundial. Las eliminatorias 2026 CONMEBOL comienzan en la fecha FIFA de septiembre de 2023 y concluyen con la jornada 18 el 14 de octubre de 2025. La fecha FIFA de septiembre de 2023 abre las eliminatorias. La jornada 1 se divide en 2 fechas. El 7 de septiembre se juegan el Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela y Argentina vs Ecuador. Mientras el 8 de septiembre se juegan el Uruguay contra Chile y el Brasil contra Bolivia. Toda la jornada 2 se disputa el 12 de septiembre, los juegos son Bolivia vs Argentina, Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Chile vs Colombia y Perú vs Brasil. En la fecha FIFA de octubre de 2023 se juega la jornada 3 el 12 de octubre con los juegos Bolivia vs Ecuador, Colombia vs Uruguay, Brasil vs Venezuela, Argentina vs Paraguay y Chile vs Perú. En cambio, la jornada 4 se jugará el 17 de octubre con los partidos de Venezuela vs Chile, Paraguay vs Bolivia, Ecuador vs Colombia, Uruguay vs Brasil y Perú vs Argentina. La jornada 5 y 6 se jugarán en la fecha FIFA de noviembre de 2023. La jornada 5 se celebra el 16 de noviembre con los juegos de Bolivia vs Perú, Venezuela vs Ecuador, Colombia contra Brasil, Argentina vs Uruguay y Chile vs Paraguay. El 21 de noviembre se disputarán el Brasil vs Argentina, Ecuador vs Chile, Paraguay vs Colombia, Uruguay vs Bolivia y Perú vs Venezuela, como parte de la jornada 6. Saltamos hasta la fecha FIFA de septiembre de 2024 con la jornada 7 el 5 de septiembre con los partidos de Bolivia vs Venezuela, Uruguay vs Paraguay, Argentina vs Chile, Perú vs Colombia y Brasil vs Ecuador. Y la jornada 8 se celebra el 10 de septiembre con los juegos de Ecuador vs Perú, Venezuela vs Uruguay, Colombia vs Argentina, Paraguay vs Brasil y Chile vs Bolivia. La jornada 9 y 10 se disputarán en la fecha FIFA de octubre de 2024. El 10 de octubre se celebra la jornada 9 con los enfrentamientos de Bolivia vs Colombia, Ecuador vs Paraguay, Venezuela vs Argentina, Chile vs Brasil y Perú vs Uruguay, cerrando la primera vuelta de las eliminatorias. La jornada 10 está programada para el 15 de octubre, abriendo la segunda vuelta de las eliminatorias con los juegos de Uruguay vs Ecuador, Paraguay vs Venezuela,
Colombia vs Chile, Argentina vs Bolivia y Brasil vs Perú. La fecha FIFA de noviembre de 2024 tiene programadas la jornada 11 y 12. La jornada 11 se disputa el 14 de noviembre con los partidos de Paraguay vs Argentina, Uruguay vs Colombia, Venezuela vs Brasil, Ecuador vs Bolivia y Perú vs Chile. El 19 de noviembre se jugará la jornada 12 con los juegos de Bolivia vs Paraguay, Colombia vs Ecuador, Argentina vs Perú, Chile vs Venezuela y Brasil vs Uruguay. Llegamos al 2025 en la fecha FIFA de marzo para celebrar la jornada 13 y 14. El 20 de marzo se juega el Ecuador vs Venezuela, Paraguay vs Chile, Brasil vs Colombia, Perú vs Bolivia y Uruguay vs Argentina como parte de la jornada 13. La jornada 14 se celebra el 25 de marzo con los partidos de Bolivia vs Uruguay, Venezuela vs Perú, Colombia vs Paraguay, Argentina vs Brasil y Chile vs Ecuador. En la fecha FIFA de septiembre de 2025 se disputará la jornada 15 y 16. El 4 de septiembre se celebra la jornada 15 con los juegos de Ecuador vs Brasil, Paraguay vs Uruguay, Chile vs Argentina, Colombia vs Perú y Venezuela vs Bolivia. La jornada 16 se juega el 9 de septiembre con los partidos de Bolivia vs Chile, Uruguay vs Venezuela, Argentina vs Colombia, Brasil vs Paraguay y Perú vs Ecuador. La fecha FIFA de octubre de 2025 cierra las eliminatorias de CONMEBOL. La jornada 17 se juega el 9 de octubre con los enfrentamientos entre Colombia vs Bolivia, Uruguay vs Perú, Brasil vs Chile, Paraguay vs Ecuador y Argentina vs Venezuela. Y el 14 de septiembre se juega la jornada 18 con los partidos de Bolivia vs Brasil, Venezuela vs Colombia, Ecuador vs Argentina, Chile vs Uruguay y Perú vs Paraguay. Por último, la transmisión de las eliminatorias CONMEBOL 2026. En Argentina por TV Pública los Juegos de Argentina y el resto de partidos de la jornada repartidos por T-Sports y TIC Sports. En Bolivia el canal de fútbol boliviano transmitirá todos los partidos de local de Bolivia. En Brasil por TV Globo, Sport TV y Globoplay. En Ecuador por el canal de fútbol. En Chile por Chilevisión, Mega y Paramount Plus, en Colombia por Caracol Televisión y el canal RCN Televisión, en Paraguay por el canal de televisión GEN, Hey, Universo 970 y Tropicalia, en Perú por América TV y ATV, Movistar Deportes transmitirá los Juegos de Perú, mientras Latina Televisión solo los partidos de local de Brasil, en Uruguay por la plataforma AUF TV, en Venezuela por Venevisión y Televen, en Estados Unidos por Fanatiz en pago por evento, y para el día que estoy grabando este video no hay televisora oficial para la transmisión en México y Centroamérica. ¿Qué les pareció el calendario de las eliminatorias CONMEBOL 2026? ¿Creen que afecte el aumento de boletos directo para el Mundial? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.